Bienvenidos a su podcast El Voleibol da Vida, el programa donde un balón de voleibol es el micrófono, episodio número 5. Y al ser el episodio número 5, quiere decir que ya vamos a un 10% de esta primera temporada. Se me está pasando muy rápido. Y eso es bueno, ¿no? Cuando disfrutas algo, sientes que pasa muy rápido. Y no sé ustedes, pero a mí me está gustando. Episodio número 5 habla sobre los elementos técnicos. Ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Si podemos hacer un poquito de memoria, en el episodio número 3 hablé de los fundamentos técnicos. Si no lo han escuchado, los invito a que primero escuchen ese episodio y ya después regresemos a este. Es más, si tienen que hacer limpieza o un viaje en carretera o tienen que hacer algo que lleve algo de tiempo, pues llévenselo descargado para que vayan escuchándolo. Recuerden que está tanto en YouTube como en Spotify. Y antes de iniciar de lleno con este episodio de los elementos técnicos, quiero pues comentarles que si quedan dudas de un episodio como el número 3 o como este, pues me las hagan saber a través de mi correo electrónico, porque es muy importante que todo quede muy claro. No a todos les puedo dar una respuesta tan directa, pero es muy importante que me la hagan saber para saber qué es lo que debo cambiar, qué es lo que debo mejorar en cuanto a la explicación. También, si tienen alguna duda muy puntual, claro que me la pueden hacer a través de redes sociales, como mi Instagram, mi TikTok, pero es más complicado que les conteste por ahí. ¿Por qué? Porque número 1, tengo las notificaciones de las redes sociales apagadas, si no todo el tiempo estaría sonando. Número 2, porque a veces son dudas que no son tan urgentes o que ya las respondí en algún otro video. Entonces probablemente no les puedo hacer un video específico de esa duda, pero si es algo muy urgente, como les digo, en mi correo electrónico, elprofesordevoleibol@gmail.com. Y bueno, simplemente quería hacer esa anotación. Ahora sí vamos de lleno a el tema del día de hoy. Como dije, escuchen primero el episodio número 3 porque estos dos temas van de la mano. Y ok, ¿cuál es la diferencia entre fundamentos técnicos y elementos técnicos? Básicamente, el elemento técnico, que es el episodio de hoy, nos va a responder la pregunta del qué. ¿Qué estamos haciendo? ¿Vale? ¿En qué momento del juego no? Pero sí en el qué está sucediendo alrededor. En cuanto al momento del juego será otro episodio más adelante y ese es súper importante también. Y el fundamento técnico lo que está respondiendo es el cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aunque lo voy a explicar de mejor manera o eso voy a tratar más adelante, voy a poner un ejemplo. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, una recepción sería el elemento técnico de la recepción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues depende completamente de la situación, pero lo podemos hacer incluso con un golpe bajo o con un voleo. Se puede recibir de esas dos formas, seguimos haciendo la recepción, pero lo que cambió es el cómo, es decir, el fundamento técnico, es decir, a lo que me refería en el episodio número 3. Espero que con esta pequeña explicación pues quede un poquito claro y si no es así, de todos modos yo creo que con lo que vaya comentando pues se va clarificando un poco más. A ver, voy a iniciar con el elemento técnico del servicio, ¿no? Del saque. Vamos a utilizar el fundamento técnico del saque para hacer el elemento técnico del servicio. Muy bien, podemos sacar como nosotros queramos, es decir, puede ser por abajo, por arriba, flotado, de potencia, y si van apareciendo e inventándose nuevos fundamentos técnicos o formas de hacer el saque, pues lo vamos a hacer más bien, es el mismo fundamento pero desarrollado, ¿no? En cuanto al elemento técnico, pues de preferencia va a ser dependiendo qué está pasando del otro lado de la cancha. No le vamos a sacar igual a un equipo que está recibiendo, por ejemplo, en la famosísima W, es decir, con 5 jugadores, que cuando son 3, cuando son 4, cuando hay líbero. ¿De qué depende? Pues número 1, del nivel de juego de ambos equipos, de cómo están ubicados los jugadores, y también podría ser incluso en qué situación. A mí me gustaría o me gusta que mis jugadores tengan 3 saques diferentes. Uno va a ser el saque tranquilo, seguro, el de casi emergencias, cuando literal solamente tenemos que poner a jugar el balón. Ese pues lo podemos usar, como dije, cuando estamos perdiendo básicamente y tenemos que mantener un poquito la calma, porque es muy fácil que cuando un jugador está
estresado, presionado y la situación no es favorable, pues se presione todavía más él mismo al saber que tiene que pasar el saque y pues que tenga eso dominado, ¿no? Y eso se entrena, obviamente. Un siguiente tipo de saque podría ser ese saque constante, tal vez dirigido, tal vez pues que lo ha hecho la mayor cantidad de veces, ¿no? Con el que se siente cómodo en una situación normal. El anterior, pues debería sentirse cómodo cuando está presionado. Entonces, en esta situación normal, no va a ser un regalo tampoco, pero va a ser un saque tranquilo, de preferencia largo. Y el último estilo de saque que me gustaría que tuviera ese jugador sería un saque que haga daño. Que si el marcador va arriba, siga haciendo daño, o si va parejo y tiene las cualidades, pues busque afectar el sistema del otro equipo, ya sea un saque de potencia, un saque flotado, buscando zonas muy entre específicas y complicadas, ya sea esquinas, ya sea entre zona 1 y 2, por ejemplo, para complicar un poquito el armado. Y bueno, como elemento técnico, pues esta parte del saque sí debe ser pues entrenado y dirigido hacia lo que nosotros queremos que haga el jugador. Si un jugador igual no puede ubicar el balón donde nosotros queremos, ok, a lo mejor pues vamos a dar una instrucción algo precisa, ¿no? Saca de la mitad hacia la izquierda o sácale entre dos jugadores, los que sean, pero más o menos que vaya entre dos jugadores. Es decir, le vamos a plantear un objetivo y pues eso nos va a ayudar un poquito más que simplemente pasa el balón. Como dije, depende completamente también de cuántos jugadores están recibiendo del otro lado, porque mientras más jugadores, pues más zonas de conflicto hay. Lo ideal es que hubiera un solo jugador recibiendo, pero sería el jugador perfecto que puede llegar a cualquier lado y que puede dar el pase perfecto. De eso, como pues no existe realmente, pues nos vamos alejando un poquito más hasta que lleguemos a un punto en el que nuestro equipo pues lo pueda hacer, ¿no? Agregaríamos un segundo receptor, a lo mejor entre dos receptores podría mejorar, pero tal vez sería complicado que cubrieran la cancha, entonces ya iríamos con un tercer receptor, que es algo ya bastante habitual en un alto nivel. 4 receptores me parece también bastante bien. Quedan pues las tareas, las responsabilidades muy bien marcadas dentro de la cancha, depende del sistema de juego, pero quedan muy claras. Con 5, que es cuando es algo básico, es porque todavía le cuesta a los jugadores desplazarse, leer la trayectoria del balón. Entonces con 5 pues ya cubres más cancha, pero te genera más zonas de conflicto, porque cuando el balón cae entre dos jugadores o más, se complica muchísimo en cuanto al tema de quién tiene que hacer esa recepción, y es algo que se tiene que entrenar bastante bien. Ahora, dejamos ahí de lado un poquito el tema del saque para pasar justo. Ya estaba mencionando el tema de recepción, sería el elemento técnico que sigue, pero también quiero pues hacer esa diferencia con la defensa, porque hay personas que confunden ambos conceptos y son completamente diferentes, aunque lo tenía anotado para hablar de ello un poquito más adelante, la defensa, pero creo que sí es importante que haga esa diferenciación primero. La recepción se refiere a cuando el otro equipo está sacando. Entonces tu equipo está recibiendo. Y la defensa es cuando el otro equipo te está atacando. Puede ser con remate, puede ser con voleo. Más adelante lo voy explicando. Pero quiero que se entienda esa diferencia. Incluso una vez explicándolo así de breve, sigue la duda. Pues es lo mismo, ¿no? Para nada es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando estamos recibiendo podemos tener mayor cantidad de receptores, de jugadores dispuestos para la recepción, y el acomodador lo tenemos escondido. Si es delantero, pues cerca a la red. Si es zaguero, pues escondido atrás de otro jugador, ya sea que se ubiquen más adelante, más atrás, no importa. El punto es que el acomodador no está recibiendo. El acomodador está más que preparado para poder colocar el balón. Pero entonces ya podemos nosotros disponer de los jugadores que queramos para hacer esa recepción, ¿vale? En cuanto a la defensa, dependemos completamente de qué está pasando del otro lado. Si nuestro equipo ya tiene cierto nivel para poder bloquear, para poder ajustar la defensa, dependiendo de dónde venga el ataque, ya sea del centro, ¿no? de la banda, del opuesto, depende de la dirección
Más bien, sí, de dónde viene el balón y hacia qué dirección va a ser su ataque, es como debemos ubicar la defensa. Ahí disponemos de pues menos jugadores en el sentido de que tienen tareas. Ahí, por ejemplo, pues ya tenemos nuestra primera línea defensiva que viene siendo el bloqueo, pero los demás jugadores cómo se van a ubicar. O también si vamos a meter un doble bloqueo o hasta un triple bloqueo. Ahí ya depende las tareas de cada jugador, ya se vuelve más individualizado. En cuanto a recepción, pues a lo mejor cuentas con el líbero y él va guiando un poquito más la recepción, a lo mejor ocupa más espacio en la cancha, los otros jugadores menos, pero debe ser un poquito más preciso, y de ahí viene otro movimiento, viene una transición para poder atacar, y la transición de cuando estamos defendiendo, pues también puede ser un poquito diferente, aunque ya están en su posición, pero esos desplazamientos van a cambiar, deben de ser un poquito más rápidos para tener la mayor cantidad de jugadores disponibles para el contraataque, ¿no? Para poder atacar. Entonces, esa es la gran diferencia. Si aún así no queda claro, pues te invito a que veas un partido o en tu propio partido, dónde estás parado en cada momento. Cuando tu equipo tiene el saque, ¿qué estás haciendo? Cuando el otro equipo tiene el saque, ¿qué estás haciendo? ¿Vale? Para que quede muy muy claro, porque pues de eso depende, ¿no? De lo que está pasando también del otro lado, lo que tu equipo va a hacer. Entonces, estaba hablando de la recepción y bueno, ya independientemente de cuántos jugadores habrá en la cancha, depende del modelo de juego que te haya planteado tu entrenador, el cómo estén entrenando, depende del nivel, etcétera, pues de ahí es cómo vamos a recibir. Lo ideal sería que siempre lo hiciéramos de golpe bajo, porque si es un saque con algo de fuerza, es la mejor forma en la que vamos a amortiguar el balón. Como ya lo había mencionado en el fundamento técnico, en el episodio 3 del golpe bajo, que es la mejor forma de poder hacer una recepción. A eso me refería. ¿Se puede hacer con voleo? Por supuesto que se puede hacer con voleo. Hay veces en las que el saque no es tan largo, es un poquito más corto, y a lo mejor hasta el jugador central, ¿no? Puede llegar y hacer la recepción con voleo y prepararse luego para un ataque. Hay veces donde a lo mejor una recepción no la puedes hacer como con una rodada, una facial, tendría que ser a lo mejor ahí más una defensa, pero pues también esos desplazamientos, ¿no? ¿Cuánto se va a desplazar un jugador hacia la redonda, ¿no? Con desplazamientos laterales, diagonales, paso cruzado, en qué trayectorias. Eso es algo que pues se entrena. Y es importante que quede muy claro cómo vamos a recibir, cuántos jugadores. Como dije, puede ser 3, 4, 5. Con 6 pues no tendría tanto caso, porque un jugador tiene que acomodar o debería acomodar. A lo mejor en etapas muy tempranas, a lo mejor ahí sí, ¿no? 6 jugadores recibiendo, y el que no recibió pues lo pasa o acomoda o algo. Pero vean cómo incluso en una etapa de mini vóley, micro, bueno, depende de la región cómo se le vaya denominando, pero las primeras etapas, vean cómo también necesitan poder entrenar esa parte de la recepción. De hecho, debería ser todavía de lo más importante para ellos, no dejar caer balones. Aunque no logremos concretar un ataque, pero incluso el hecho de dar un pase, ¿no? Con el golpe bajo, una recepción, después un acomodo con golpe bajo y pasarlo con golpe abajo, pues ya estamos empezando con esos elementos técnicos. Ya tenemos el de la recepción, el del acomodo y el del ataque. Muy bien. Ya que mencioné el tema de la defensa, pues también es importante. Depende de varias personas, depende a quién le preguntes. Te podría decir que el bloqueo es un elemento técnico, que la asistencia es un elemento técnico, pero yo creo que queda más que nada englobado en cuanto a la defensa. Si en cuanto a recepción ya teníamos 5 jugadores que están, si no todos involucrados con el balón, porque el balón le va a llegar, bueno, la recepción la va a hacer un jugador. Aquí sí también están involucrados, es más, los 6 jugadores en la defensa. Depende del sistema de juego, depende del nivel, probablemente podamos meter un bloqueo, o doble bloqueo, o triple bloqueo. Eso quiere decir que ya hay 3 jugadores muy involucrados. Por ejemplo, cuando el otro equipo acomoda alto a la banda, ahí el central sí o sí tendría que llegar a poder apoyar al acomodador o al opuesto para poder hacer ese bloqueo. Como dije, todo esto depende del nivel. Pero ¿qué pasa entonces con los otros 4 jugadores? Sería un error completo que nuestro jugador banda
como ya no le tocó participar en el bloqueo, se queda ahí pegado en la red nada más esperando. Obviamente se tiene que desplazar para poder hacer una defensa o una asistencia. Y la asistencia, pues, bueno, sí tendría que ser un tipo de defensa pues más corta que los que están defendiendo a lo largo, pero es porque nos están atacando, nosotros estamos defendiendo, ¿vale? Entonces, ¿cuántos jugadores vamos a tener disponibles? Eso también tiene que quedar muy muy claro en el modelo de juego. Si nos están atacando por la banda, va a haber doble bloqueo, va a haber un solo bloqueo. ¿Cómo van a defender los demás? ¿Quién va a lo largo? ¿Quién va a lo corto? Todo ese tipo de dudas tienen que estar completamente claras antes del partido o del torneo o la competencia para la que nos estamos preparando. Y en el entrenamiento es el lugar adecuado para resolverlas. Puede ser con ejercicios, puede ser pues hablando con los jugadores, con una tabla, enseñándoles cómo queremos que hagan las cosas. Puede ser en un pizarrón, como por ejemplo el que traigo acá atrás, ahí es donde desarrollo varias de estas situaciones. Entonces, sí tiene que haber mucha claridad en cuanto a nuestra defensa. Ahí hay que entender que nosotros nos encontramos en completa desventaja porque el otro equipo es el que está pues en el momento de juego para atacarnos. Entonces, sí tienen que ser pues muy precisos. Hay veces en las que les digo a los jugadores, no tienes que hacer el mejor bloqueo entrando al otro lado de la cancha, simplemente tiene que ser un bloqueo bien armado, que se entiende qué espacio estás cubriendo para que tus otros compañeros puedan ubicarse de mejor manera para tratar de defender ese balón. Al final, esta parte del bloqueo es limitar el ataque del otro equipo. Si no es neutralizarlo y lograr bajarlo cada vez, por lo menos que a nosotros nos ayude para ubicarnos bastante mejor. El jugador que va a la parte larga, o sea, esos rebotes, cómo los va a rescatar. A lo mejor ella no está esperando que el golpe le llegue directamente a él, porque en teoría ahí está cubriendo el bloqueo, pero sí que se desplace para poder llegar a esos balones de rebote. Esos jugadores que sí están pues cubriendo los espacios al lado del bloqueo, pues ahí sí viene el ataque fuerte, el ataque directo, pero aún así tienen que estar preparados por si el atacante está haciendo un cambio de ritmo. Entonces el desplazamiento ya es diferente, la atención tiene que ser completa en el jugador que nos está atacando para intentar pues hacer esa lectura del ataque y poder no adivinar, porque en el voleibol no se adivina, pero sí anticipar un poquito la defensa. Yo siempre le he comentado a mis jugadores o jugadoras que vamos descartando posibilidades. Es decir, el balón está alto, está perfecto para que nos ataque. ¿Qué va a pasar? Número uno, que nos va a rematar. ¿Dónde? Pues obviamente esquivando el bloqueo. Número dos, puede que haga un cambio de dirección o un cambio de ritmo también, y eso nos puede complicar, pero el golpe directo ya lo tenemos aquí, y si no me pegó, corro. Corro. ¿A dónde? Pues depende de la lectura que ya hice, los espacios que sabemos que tenemos y también la intención que tenemos, ¿no? Hay veces en las que queremos o nos encantaría que en una defensa el pase sea perfecto, pero no va a suceder, no va a pasar. ¿Dónde se pide que llegue ese pase? En la defensa, pues alto y al centro de la cancha. Porque de ahí el acomodador ya puede llegar de una forma un poco más cómoda y poder salir con la banda, poder salir con el opuesto, con los zagueros, etc. En la recepción, sí tiene que ser un pase perfecto, ¿no? Para tener la mayor pues cantidad de atacantes disponibles, la mayor probabilidad de conseguir el punto y entonces empezar a sacar otra vez. Entonces vean cómo trato de hilar esos tres elementos técnicos de los que ya he mencionado. ¿Por qué es importante que volvamos a sacar otra vez? Porque el equipo que más saca es el que va a ganar. Y para que tu equipo siga sacando, pues tiene que defender muy bien, tiene que bloquear muy bien, tiene que pues armar bien esa defensa y poder contraatacar, ¿no? Entonces, a eso va pues un poco encaminado mucho del entrenamiento para poder salir de esas situaciones y poder seguir sumando puntos. Como dije, en cuanto a recepción, pues el pase tiene que ser perfecto para poder salir de esa situación y empezar a sacar. Entonces, vean cómo se van hilando estos elementos técnicos. El siguiente que quisiera mencionar sería el del acomodo, o el del armado, o el de la colocación, dependiendo
cómo o en qué región estén, lo conocerán de forma diferente, pero se refiere a esa siguiente parte después de la recepción y de la defensa, donde ahora estamos, pues es el puente, ¿no? Entre que el balón no cayó en nuestra cancha y que vamos a buscar que sí caiga en la cancha contraria. Ahí es donde pues se involucra 100% el armado, el acomodo o el acomodador, y la forma ideal de hacerlo siempre va a ser con el voleo. Y de hecho la forma ideal de hacerlo siempre sería saltando, con un voleo saltando. Esa sería la forma ideal. Entonces, ¿qué sigue? Que ya hubo una recepción, y al menos cuando estamos en recepción, pues sí tenemos, si no a todos los jugadores disponibles, por lo menos tenemos uno o dos que están muy cómodos, porque son los que no hicieron la recepción. ¿Le puedo subir un balón al jugador que acaba de recibir? Por supuesto que sí, claro que sí puedes. Probablemente no sea lo más óptimo dependiendo dónde estaba cuando recibió, y si no se tuvo que aventar, si no pues en la misma potencia del balón lo tiró al piso. Es decir, hay que saber leer esa recepción, ¿no? Para el acomodo. Súper importante. ¿De dónde viene el balón y hacia dónde lo quiero acomodar? En cuanto a los jugadores que tengo disponibles, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos son de verdad óptimos para subirle el balón? ¿Qué tipo de engaños puedo hacer? Por ejemplo, si el balón está muy alto en el centro de la cancha, ya vi que se jaló doble bloqueo a la banda porque se anticiparon a que iba a hacer eso, pues a lo mejor le puedo acomodar al opuesto, a lo mejor me puedo quedar con el zaguero. Incluso, depende de la situación, hasta podría yo pasarlo de segundo golpe a ese espacio que ya me están regalando. Entonces, esa parte del acomodo va muy encaminada a, como dije, el puente entre que no cayó en mi lado de la cancha y qué va a hacer mi equipo para tratar de que caiga en la otra, para el otro equipo, ¿no? Entonces, pues es muy importante poder entrenarlo con balones difíciles, a veces hasta con balones girando, porque es muy cómodo entrenar puro ataque libre. No es que mi acomodador lo hace perfecto, siempre lo llega a la banda, siempre acomoda muy bien la bola corta. Ok, ¿con qué tipo de pase? ¿No? Si el balón siempre va suave a las manos del acomodador, pues claro, ¿no? Hay cierta ventaja, pero en un partido, en una recepción, el balón normalmente pues va girando bastante, depende también del tipo de saque, ¿no? Sí puede ser más ubicado el balón, pero no quiere decir que va a llegar con una buena velocidad, con un ritmo óptimo, pero es importante que el acomodador llegue cómodo, ¿no? Que siempre llegue abajo del balón, depende también de la habilidad del acomodador. Hay acomodadores que ya con tanta habilidad pues ya una mano, ¿no? Que engañan muy muy fácil, y eso del engaño pues beneficia a nuestro equipo porque una segunda o tercera tarea del acomodador sería dejar con la menor cantidad de bloqueos a nuestro ataque. Como dije, si ya quedó muy claro que lo voy a aventar a la banda, pues debo buscar dejar a mi atacante de la forma más cómoda. Si ya no tengo otra opción, ok, a la banda, pero la banda como con altura, con velocidad. Si todavía no han leído que voy con la banda, pues a lo mejor si hago una bola semi, una bola tendida, a lo mejor el central no va a llegar a bloquearle, se queda con un bloqueador, y a lo mejor por la velocidad y las dos o tres opciones que tiene de trayectoria para poder atacar, pues va a ser muchísimo mejor, pero todo eso se entrena. Para todo eso uno se prepara para que a la hora del partido pues no haya tanto problema. Entonces el elemento técnico del armado pues tiene más que ver con solamente saber volear. Si ven en el fundamento técnico pues era el voleo, ¿no? E irlo desarrollando, volear de frente, volear alto, volear colocado, ¿no? Por ejemplo una bola corta, esas jugadas de combinación que nos exigen mayor precisión, pues que haya ese control. En cuanto a una bola pues de espaldas, una bola saltando, ¿vale? O sea, hay mucho desarrollo detrás en cuanto al fundamento técnico del voleo para que en el elemento técnico del acomodo, del armado, pues sea eso, ¿no? Porque, y yo lo he comentado, hay acomodadores que sí saben volear, pero no saben acomodar. Entonces, sí que entiendan esa diferenciación, sí que entiendan cuál es su función, y ni modo, hay veces en las que tengo que lanzar el balón alto, acomoda. No, pero es que viene muy alto, viene girando. Ok, yo sé que es difícil, pero no va a ser más difícil en un partido donde el pase es completamente impredecible,
donde hay porra, donde hay presión, donde pues cargas un poquito en tu espalda la responsabilidad de que consigamos puntos, y muchas veces el armador, el acomodador es el menos reconocido. Siempre nos quedamos con la persona que hizo el ataque, a menos que seas Nikolov, ahí sí él tiene mucho del reconocimiento, pero a lo que voy es que pues toca esa parte, ¿no? Saber cómo distribuir el juego, cuántas bolas a cada jugador, dependiendo de dónde quedó el pase. Todo eso depende de si estamos en recepción o defendiendo. Vean cómo se van hilando estos elementos técnicos para conseguir situaciones de juego. Ahora, en cuanto al ataque. El ataque es un poquito controversial cuando lo menciono así, pero tú puedes atacar hasta voleando. Tú puedes atacar incluso con golpe bajo, porque al final, y así como lo marca el reglamento, el ataque simplemente es la acción de juego que vas a hacer, el toque, para pasar el balón al otro lado de la cancha. Entonces, no está mal que lo podamos hacer con un voleo, con un golpe bajo, porque también depende mucho del nivel, depende de la situación de juego. He visto jugadores que rematan muy bien, pero con una bola un poco incómoda, pues se vuelven un poco locos y la dejan en la red, la vuelan, se vuelven tan predecibles que pues el bloqueo ya está ahí. Entonces hay que tener esos recursos para poder pasar el balón en este tipo de situaciones. Lo ideal es que la bola siempre quede alta, lo ideal es que el atacante pues tenga esa capacidad de adaptación para poder meter balones difíciles, ¿no? A mí me encantaría que todos pudieran, pero ya depende también de las habilidades del jugador, depende, como dije, del nivel, depende de qué tienes tanto en tu cancha como del otro lado. Entonces, en cuanto al ataque, claro que el fundamento técnico del remate sería el ideal para hacerlo, pero dependemos de otras cosas, ¿no? Y en cuanto al fundamento técnico, pues también, si el rematador le puede pegar muy arriba, ¿no? Incluso para intentar pasar por arriba del bloqueo. Si tiene esa habilidad para poder rematar hacia diferentes zonas. He visto rematadores que, por ejemplo, su entrada es al revés, ¿no? Ya lo expliqué en el fundamento técnico de cómo debería de ser, y lo hacen al revés. Y es algo que yo le he mencionado, por ejemplo, a las bloqueadoras, ¿no? A ver, esta jugadora es muy fuerte, pero por su tipo de entrada solamente puede pegar recto o cargado hacia la izquierda. En nuestro caso, hacia la derecha, ¿no? Entonces, vas a bloquearle justo enfrente y de ahí vas a ajustar un poquito hacia la derecha por el tipo de entrada que está haciendo. ¿Eso quiere decir que nunca va a rematar hacia la derecha? No, pero ya limitamos donde es muchísimo más fuerte, y entonces cuando ataque hacia la derecha, pues nuestra defensa tiene algo más de probabilidades que si atacara a la izquierda. La izquierda sigue siendo muy fuerte. Entonces es esa lectura que se va haciendo de cada jugador. No quiere decir que pues para rematar fuerte tengas que entrar así, sino a lo que me refiero es leer en qué es muy hábil el otro jugador. Hay jugadores que rematan muy fuerte, pero solamente a ras de red. Entonces, con un bloqueo bien, con un buen timing en cuanto al bloqueo, pues entonces tenemos grandes posibilidades de rematar. Entonces, si más bien de bloquearlo, si este jugador, aunque es muy fuerte, pero pega a ras de red, hay jugadores que también le pueden pegar muy fuerte por arriba. Entonces, pues a lo mejor ahí buscaríamos pues limitarlo un poquito en cuanto a las zonas, pero acomodándonos bien atrás. Si nuestro entrenamiento está basado en que solamente con un tipo de bola perfecta el atacante va a lograr atacar fuerte, valga la redundancia, rematar fuerte, solamente con ese tipo de bolas, pues sí estamos un poquito perdidos. Porque, pues dependiendo de nuestro acomodador, a lo mejor 3 de cada 5 balones son muy buenos, son atacables. ¿Qué vamos a hacer con nosotros 2? A lo mejor vamos acortando esa distancia entre balones buenos y balones no tan buenos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces tenemos que darle esas herramientas a los rematadores para atacar no solo balones perfectos, sino de diferentes lugares. Hay veces donde por estrategia te conviene que el central pues le pegue al menos esta bola por opuesto, ¿no? O el banda. Entonces, un jugador que solamente se acostumbra a rematarle desde un solo lugar, pues lo va a complicar,
¿no? Obviamente por eso pues hay cierta especialización, ¿no? Los que son centros, los que son bandas, los que son opuestos. Pero pues va a haber situaciones de juego donde a lo mejor ya no puedes ubicarte donde deberías estar ubicado porque dos compañeros aventaron ahí, porque hay una zona de conflicto compleja. Entonces me quedo aquí, pido el balón y salgo por ahí. O incluso también ataques de zaguero. Entonces esa habilidad de poder atacar balones pegados, balones separados, balones con una trayectoria más separada. Por ejemplo, al acomodador, pues siempre le menciono, si tu balón ya está fuera de juego, fuera de sistema, perdón, es decir, de la zona de 3 hacia atrás, en la zona zaguera, tú ya no le vas a apuntar a donde siempre, le vas a apuntar en dirección al poste para que, o al tubo, para que el rematador pues se abra un poquito más porque ya se dio cuenta de que el ángulo está más abierto. Entonces, si se quedara así, el ángulo queda más cerrado y le va a complicar un poquito la trayectoria. Entonces, te separas como atacante y encuentras el balón. Entonces, vean cómo cada elemento técnico depende de otro elemento técnico. O sea, simplemente el de la recepción depende del servicio. El acomodo depende de la recepción. El ataque depende del acomodo. La defensa, bloqueo, etcétera, viene del ataque. Y entonces ahí pues en cuanto a nuestro ataque, pues ya entraría el otro que sería el de la asistencia. ¿Por qué? Y esto lo he visto en cantidad de partidos. Ustedes mismos pueden ver. Si es que graban sus partidos, vean qué están haciendo los otros 5 jugadores que no están atacando. Situación de juego. Le avientan el balón alto a la banda. Y la primera persona que debería de asistir, ¿quién sería? Les doy unos 3 segundos para responder. ¿Quién sería la primera persona lista para asistir? 1, 2, 3. El acomodador. Bueno, número 1, pues tal vez el mismo, ¿no? Si le rebota y puede hacer algo, ok. Pero en sí, el único jugador que sabe que el banda va a rematar antes de que el banda lo sepa es el acomodador, porque él está dándole el balón. Entonces ya acomodé y me preparo para la asistencia. Los otros 4 jugadores, el atacante y el acomodador, no los estoy como contando, pues también tienen que, ya vi que va hacia la banda, pues debo de ubicarme en un lugar específico para poder asistir, ¿no? Ya sea por un bloqueo, bueno, en sí nada más sería por un bloqueo, pero si no estamos preparados para la asistencia, bloquean y otro jugador de ese lado nos lo regresa de voleo y no estábamos preparados, igual, ¿no? Entonces, sí es muy importante que sepamos dónde nos tenemos que ubicar, cómo nos vamos a ubicar, y yo creo que en la asistencia y más o menos en la defensa es donde ya empiezan a llegar esos recursos, ¿no? Ya sea que obviamente la mejor forma de asistir pues sería con un golpe bajo bien fácil en mis brazos, pero normalmente traen trayectorias bastante impredecibles. He visto entrenamientos, ejercicios muy interesantes con estas pelotas gigantes de pilates, donde pues el ejercicio es que el atacante pues ejecuta su remate hacia la pelota y pues al no ser una superficie plana, y que también por la misma forma de la pelota, pero también la forma en la que absorbe un poquito el golpeo, pues tiene unas trayectorias muy impredecibles. Entonces ahí vienen, pues como dije, estas jugadas a nivel de piso, ya sea una rodada, una facial, a lo mejor sí entraría un golpe bajo, pero a lo mejor tienes que apoyar una rodilla casi en el piso, incluso un voleo. Hay varios recursos que se pudieran utilizar, hasta tal vez el pie, porque en la defensa, en la asistencia, son situaciones de juego que no podemos prever del todo. Sabemos que pueden pasar, pero como digo, tenemos que solucionarlas como sea. Entonces, es lo que estaba comentando, ¿no? El acomodador es el primero que debería empezar esa parte de la asistencia. Los demás jugadores, obvio, también tienen la misma responsabilidad, pero pues ellos ya se dan cuenta un poquito tarde. Aún así, el entrenamiento debe de ir pues enfocado a poder cubrir esos espacios que sabemos que necesitamos. Entonces vean cómo vamos, se hilaron todos los elementos técnicos, desde la asistencia, desde el bloqueo, que entrarían en la defensa, el bloqueo,
qué espacios vamos a cubrir, cómo vamos a contraatacar. Y todo eso le tiene que quedar muy claro al entrenador, a los jugadores, para que sepan en qué situaciones nos estamos metiendo, en qué situaciones nos podemos meter y cómo las vamos a solucionar. Y como les dije, ya estamos respondiendo el qué estoy haciendo, estoy recibiendo o estoy defendiendo. Eso ya responde a otras preguntas de dónde me tengo que parar, cuál es mi responsabilidad, mi área de responsabilidad, cuáles son las expectativas que se tienen de mí en esta situación de juego, qué es lo que tendría que estar haciendo. El cómo, pues lo respondemos con los fundamentos técnicos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un doble bloqueo. Necesito que se desplacen de el banda con pasos laterales y el central sí con pasos cruzados. Y que el bloqueo vaya enfocado a cubrir, por ejemplo, del centro de la cancha hacia la izquierda. Porque ya vimos que al otro jugador se le dificulta atacar hacia la derecha. Y de todos modos ahí ya tenemos defensores preparados para ello. Le vamos a apostar a esta parte. Ok, ya hay claridad en cuanto a lo que estamos haciendo en cada momento. No estoy diciendo que todos los equipos se manejen así, pero la realidad es que así debería de ser, ¿no? Y conforme más alto el nivel, pues más alto el nivel de precisión que se busca, que se exige, ¿no? Hay veces donde pues el tema de estadística está tan avanzado, ya es una ciencia realmente, y más en nivel profesional, donde se ha estudiado tanto a ciertos jugadores que, ¿sabes qué? Cuando el pase está, por ejemplo, no hablando de zonas, sino con una separación de 1 metro respecto a la red, la tendencia es que siempre le acomoda una bola en 2, ¿no? Al central. Pero si el central es si es el otro central, él entra más a una bola corta encima del acomodador. Entonces ya se vuelve un tema muy estadístico, como dije, obviamente en ese nivel. Cuando nuestro nivel no está ahí, no es que sea un error tratar de que los elementos técnicos nos salgan como tienen que salir, pero ahí incluso algunas cosas juegan más que la técnica. Es la parte más emocional, más mental, en qué momento del juego nos encontramos. De eso ya les podré hablar en otro episodio. Yo creo que ya se ha vuelto pues esa pequeña guía, incluso hasta de entrenamiento, ¿no? Pero sí quería como orientar un poquito a los que escuchen de el qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, incluso el para qué lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el bloqueo, si yo estoy bloqueando, ya vi que el balón lo pasaron simplemente con un voleo, ya caí, ¿cómo tengo que abrir hacia la izquierda, hacia la derecha, pasos laterales, pasos diagonales? ¿Qué tengo que hacer? Yo sé que después de bloquear tengo que prepararme para atacar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Ahí entran, por ejemplo, este fundamento técnico de los desplazamientos, como ya lo había mencionado en ese episodio. Entonces, vean cómo se van hilando ciertos temas. Y por eso les quería mencionar que ese episodio era una base teórica para que esta se entendiera bastante mejor. Y mientras estos 2 episodios se entiendan también, van a ver temas, van a ver el voleibol incluso hasta con otros ojos. Ya cuando vean en clips de grandes jugadores, no solo vean al que está haciendo la acción de juego espectacular con la que se terminó el punto, sino cómo se construyó. Ok, es que lograron defender muy bien en zona 4, ¿no? El acomodador se dio cuenta de que el banda no estaba disponible, el central hizo su entrada, entonces le metieron doble bloqueo al central, pero al final el acomodador lo aventó al opuesto y el opuesto terminó el punto. Vean cómo se van construyendo las jugadas. Entonces, ese era el objetivo de este episodio. Creo que abarqué los elementos técnicos que quería comentar. Digo, es hasta donde mi conocimiento llega. Probablemente hay personas que sí difieren o diferencian mucho el bloqueo de la defensa, ¿no? Y sí, o sea, yo también estoy de acuerdo completamente con eso. A la hora de enseñarlo, pues sí lo desmenuzo bastante más. Pero yo sí lo englobo en esta parte, aunque también lo toqué un poquito de forma separada. Pero es eso, ¿no? ¿Qué función estamos cumpliendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El otro equipo nos está atacando. Incluso hay, por ejemplo, todavía en infantil, donde ni siquiera tiene sentido el bloqueo, porque pues no alcanza, ¿no? O sea, a lo mejor sacan las uñas de la red, pues no tiene tanto sentido bloquear. Valdría más la pena utilizar de una mejor forma nuestros recursos y ese sería abriendo, ¿no?
Y si el fundamento técnico, pues es como dije, la forma en la que nuestros recursos van a ser optimizados en cuanto para poder sacar, pues no va a sacar con el pie, voy a sacar con la mano porque es la mejor forma de hacerlo para obtener un resultado. En los elementos técnicos también, ahí es donde creo que entra un poquito el arte del profesor, ¿no? Del entrenador, de cuándo vamos a usar qué cosa y cuándo no. Cuándo lo vamos a usar de una forma un poquito más compleja y cuándo lo vamos a mantener de una forma más simple. Tan sencillo como si en el otro lado hubo una recepción mala, el acomodador por lo tanto no pudo aventar una buena bola, el ataque pues ya va a ser un free ball, entonces pues ya no bloqueamos, ya nos separamos y ya no es necesario bloquear porque ya tenemos incluso un defensor más. Entonces es con la idea que me gustaría que se quedaran, optimizar nuestros recursos no solo a nivel de técnica, sino también a nivel de elemento técnico. Y pues más adelante en otros videos, pues igual podemos irlo complejizando un poquito más. Pero ya terminamos por hoy. La realidad es que este episodio lo iba a hacer desde la semana pasada. Como les dije, tuve un torneo. Probablemente parte de ciertos aprendizajes que me llevo de ahí, los puedo hablar en el siguiente episodio. Espero que este episodio en específico lo hayan disfrutado. Probablemente algo de lo que dije ya lo sabían, probablemente algo no. Entonces lo importante es ese conocimiento o aprendizaje nuevo que se lleven. Espero que les sirva para su práctica deportiva específica para el voleibol. Y en fin, me despido no sin antes recordarles que el voleibol da vida y que nos vemos en la próxima.